El debate sobre el subsidio a los combustibles nuevamente está sobre la mesa. Varias organizaciones sociales, principalmente con la CONAIE y Leonidas Issa liderando, solicitan al gobierno la eliminación del sistema de bandas, que actualiza mes a mes los precios del diésel y la gasolina, pues ante los sucesivos incrementos se estaría afectando al bolsillo de los más pobres del país. Pero, ¿la elevación de los precios de los combustibles impacta en la producción y en la vida cotidiana de la gente? ¿Existen alternativas para compensar a los sectores más vulnerables? ¿El subsidio incentiva la contaminación ambiental? Hola, soy Mauro Cabezón Andino y hoy vamos a echarle cabeza a este asunto. Una de las mayores críticas al subsidio de los combustibles radica en que sería socialmente regresivo, pues cerca del 50% del presupuesto destinado a subsidiar gasolina y diésel se concentra en el 10% de hogares de mayores ingresos. Consecuentemente, no beneficiaría a quien tiene un menor ingreso, sino más bien a quien consume mayor cantidad de combustibles, es decir, al 30% de las personas que sí tienen un vehículo particular, en detrimento del 70% que no tiene un automóvil. Adicionalmente, se cuestiona que promueve el contrabando. Las proyecciones indican que un 20% del consumo declarado en Ecuador acaba en Perú y Colombia, ocasionando una pérdida de aproximadamente $200 millones anuales en contrabando de diésel y gasolina. A nivel regional, fuimos uno de los países con mayores subsidios a los combustibles, destinando más recursos a ese rubro antes que educación y salud, lo que nos representaba más de $3.000 millones anuales. Aquí radica la parte medular que debemos discutir. Es cierto que el Estado en algún momento tenía que tomar esta decisión, pero debía hacerlo de forma inteligente, justa y equitativa para todos. Por ello, cabe preguntarse, ¿dónde invertirá el gobierno de Lasso el dinero que ahorra con la eliminación del subsidio? Bien podría hacerlo en el área social, como salud y educación, o articular con los gobiernos municipales y parroquiales la ejecución de obra pública para ampliar la cobertura de servicios básicos como agua potable y saneamiento, o inyectar recursos para mejorar la calidad del transporte público y desincentivar el uso del vehículo particular, pues esto se produciría por el mayor costo del combustible. Ahora, muy diferente es si el gobierno destina el ahorro derivado de la eliminación de los subsidios únicamente para tapar el déficit fiscal, quedar bien con los tenedores de bonos y los acreedores internacionales y cumplir con el ajuste exigido por el FMI. Aquello no sería justo socialmente y profundizaría la desigualdad. Pero también existen voces que plantean alternativas para focalizar el subsidio a los combustibles y evitar un impacto económico en las familias ecuatorianas. Por ejemplo, sugieren entregar un cupo máximo de consumo anual de 300 galones de gasolina subsidiados por familia. Si el consumo supera esa cantidad, el subsidio desaparece y pagan el costo real. Asimismo, dada la naturaleza de su actividad, el sector de los transportistas sería uno de los más afectados por la eliminación del subsidio. Por ello, se han reunido con el gobierno para encontrar una solución, aunque el régimen ya anunció que la focalización tomará al menos 2 meses, pues antes se realizará una consultoría que justifique la pertinencia de la medida. Varios dirigentes del transporte han manifestado que estarían de acuerdo con una focalización si se la implementa a través de la facturación y la placa de las unidades de transporte, aunque han aclarado que no quieren recibir compensaciones del Estado, sino acceder a precios focalizados directamente desde las gasolineras. En cambio, algunos representantes de los distribuidores de combustible han dicho que sería imposible que se pueda manejar en sus estaciones 2 tipos de precios para un mismo producto. Ellos plantean que los transportistas paguen el precio completo y luego, con las facturas, reclamen al gobierno la devolución correspondiente. En relación a esto, mucho se ha comentado que la eliminación del subsidio encarece el costo de los productos de primera necesidad. Al respecto, es preciso citar lo que el economista Juan Pablo Jaramillo, en un artículo publicado para Desalineados, se preguntaba y respondía:
¿Eliminar el subsidio a los combustibles causa inflación? La respuesta es sí, aunque su impacto es reducido. Los combustibles y el transporte son dos de los múltiples costos de producción de los diversos bienes de consumo. Pero además Jaramillo nos plantea un ejemplo didáctico en función de la producción de papas. En su precio no solo influye el precio del combustible para su transportación, influye también el mantenimiento del vehículo, la mano de obra, la depreciación de los bienes de capital, el costo de la tierra donde se siembran las papas, la semilla, el fertilizante, el agua para regar el cultivo, los costos de la comercialización de las papas en el mercado, etc. En el total de la economía, los subsidios a los combustibles representan menos del 3% del PIB nominal. Por ello, argumentar que su retiro causaría un impacto inflacionario más allá de lo expuesto cae en el marco de la economía especulativa. Y sobre la caída de los precios de los víveres que algunos han señalado, esto no es resultado de las buenas decisiones gubernamentales, sino más bien a que el consumo se encuentra deprimido por el ciclo recesivo que vive la economía, lo que lleva a que los productores bajen los precios para que su mercadería sea vendida, muy a pesar de que sus costos de producción sean mayores. Si la gente no tiene trabajo ni dinero para comprar, es lógico y de sentido común que aquello suceda. Sin embargo, también existen posiciones que discrepan sobre la supuesta caída de los precios de los productos. Andrés Mideros, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica, sostiene que la inflación acumulada entre enero y julio de 2021 es de 1,16% y se basa en las cifras del INEC. Mideros indica que existe aumento en el costo del transporte, neumáticos, lubricante, en la salud con el alcohol antiséptico o los sistemas cardiovasculares. En alimentos, aumentó el precio de la arveja, el aceite vegetal y puro, la col, la harina de trigo, las galletas, la lenteja, los huevos, la manteca, el plátano verde y el pollo entero, entre otros. Paralelamente, bajo una perspectiva ecológica, se sostiene que mantener el subsidio a los combustibles estimula la emisión de gases de efecto invernadero, agravando el calentamiento global, lo cual es contrario al uso de energías renovables, acelera la explotación de los recursos naturales. Este ha sido uno de los argumentos esbozados por actores políticos afines al gobierno. Sin embargo, economistas como Alberto Acosta ponen en evidencia la contradicción del discurso supuestamente ecológico que posiciona el régimen. Indica que es incoherente decir que se quiere cuidar el medio ambiente si al mismo tiempo Lasso decidió ampliar la frontera petrolera e impulsar la megaminería. Solo el proyecto Mirador, según Acosta, extrae al día 60.000 toneladas de material y cuando termine su actividad dejará en los diques de cola donde se guardan los desechos alrededor de 500 millones de metros cúbicos de desperdicios, lo que equivale a 3 lagos San Pablo. Finalmente, es verdad que eliminar los subsidios genera un ahorro al gobierno, pero poco sirve si ese dinero no es invertido en salud o educación, lo cual no parece ser la intención del gobierno. Economistas como Marco Flores mencionan que los subsidios no son buenos ni malos per se, pues lo importante es que sean bien implementados o compensados para fomentar mayor equidad social. De paso, plantea reducir el IVA de 12 a 10 puntos para estimular el consumo y que los $1.000 millones en derechos especiales de giro de libre disponibilidad que el FMI entregará a nuestro país sean utilizados para inyectar liquidez, dinamizar la producción, la agricultura, facilitar el acceso a crédito desde la banca pública o realizar transferencias monetarias a los más pobres. Ojalá el presidente Lasso tenga la sensibilidad para comprender que el pueblo no aguanta más recortes. El costo de la crisis no debe recaer sobre los hombros de los más débiles, pues son quienes más atención necesitan, por ejemplo, para reestructurar sus deudas con el sistema financiero. El gobierno no debe pensar únicamente en proteger los intereses de las grandes corporaciones, sino más bien de los 17 millones de ecuatorianos. ¡Hasta la próxima!